Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy especial para todos ustedes que nos acompañan en esta primera transmisión, en el primer programa de este nuevo año 2019, y sentimos por supuesto en el gozo, sentimos en el corazón, el gozo de este nuevo año que el Señor nos concede, una nueva oportunidad para que sigamos creciendo en la experiencia de su amor, para que a través de nuestra vida cotidiana, con el trabajo, con la familia, con los amigos, celebrando nuestra fe en la celebración de los sacramentos y desarrollando pues cada una de las actividades normales que nuestra vida, según el estado de vida que nosotros llevemos, trae consigo, nos ofrece para que así entonces hagamos presente al Señor siempre con nosotros en nuestra vida. Quiero desearles a todos ustedes un año muy lleno de bendiciones, un nuevo año muy cargado por la gracia del Señor, para ustedes, para sus familias, para los familiares y amigos que tienen todavía ustedes en sus lugares, en los países de origen. Quiero dejarles saber que estoy orando por todos ustedes para que el Señor siga derramando muchas bendiciones a través de los sacramentos y de todas las otras formas que tiene en su iglesia, para que nosotros todos mantengamos con las baterías llenas, cargadas por la gracia del Señor en nuestros corazones. Vamos entonces a iniciar esta transmisión en este nuevo año 2019, poniéndonos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor misericordioso, porque en los albores, en el inicio de este nuevo año, estás con nosotros. Eres el Dios de la vida, y por eso sabemos que si estamos todavía aquí viviendo esta vida que nos has regalado, es porque ha sido tu decisión, porque nos amas demasiado, porque nos ofreces aún aquello que nosotros no nos atrevemos a pedir. Te queremos entregar, Señor, este año que comienza, para que nos ayudes a vivirlo según tu santa voluntad. Que los propósitos, las buenas resoluciones, las buenas intenciones que teníamos para el inicio del año anterior y que no alcanzamos todavía a cumplir, nos permitas cumplirlas este año. Te pedimos que tengamos más paz en el corazón, que podamos tener mejores relaciones con las personas con las que habitualmente nosotros estamos en comunicación. Bendice nuestras familias para que sean cada vez más estables, más unidas, más fortalecidas por tu gracia y por tu amor. Ayúdanos con la gracia del Espíritu Santo para que te mantengamos constantemente en el interior de nuestras familias y de nuestros matrimonios. Te pedimos que sigas guiando con la luz de tu Santo Espíritu a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que sepan aceptar la autoridad, el amor, las correcciones, el ejemplo de vida de sus papás. Permite, Señor, que no sean afectados por lo negativo de esta sociedad, de los medios de comunicación y de la tecnología, cuando no se utilizan según tu santa voluntad. Permite, Señor, que nuestros esposos y esposas estén fortalecidos también en su amor matrimonial a través de tu santo amor. No permita, Señor, que nuestras familias se vean afectadas por la infidelidad, por el divorcio,
por los métodos artificiales de anticoncepción que bloquean la apertura a la vida y a la fecundidad como una de las opciones fundamentales de la vida matrimonial. No permitas que la mala comunicación, el orgullo, el egoísmo, los malos entendidos, el trabajo excesivo que limita el tiempo en familia, sean males que afecten a nuestras familias en este año. Asístelas a todos, a todas, con la gracia de tu amor, de la misma forma que asististe también a la Sagrada Familia en Nazaret. Permite, Señor, que nosotros todos crezcamos también en nuestro compromiso de fe. No permitas que seamos mediocres, que seamos mezquinos, que seamos acomodados o convenencieros en términos de nuestra fe, para que no seamos tibios y que así entonces nos vomites, nos expulses de tu boca. Permítenos estar siempre con la necesidad espiritual de acercarnos a ti, que tengamos siempre hambre y sed de ti, para que la saciemos a través de la Sagrada Eucaristía dominical, a través también de tu santa palabra que nos has dejado como luz, a través de las enseñanzas de nuestra Iglesia, que es madre y maestra, a través de la oración, a través de los actos de caridad, a través del servicio desinteresado que prestemos a nuestros hermanos y hermanas dentro de la familia, dentro de la comunidad de nuestra fe, y a toda persona que pongas en nuestro camino, en la cual tú estás presente, oculto bajo la apariencia de esta persona necesitada. Que la Santísima Virgen María y San José permanezcan siempre intercediendo por nosotros durante este año 2019 y que lo vivamos siempre, Señor, cerca de ti, tú que eres el Dios de nuestra vida, tú que eres el Dios que nos ha dado el regalo de este nuevo año. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo, en el que todavía sentimos el gozo de la Navidad, de la encarnación del Hijo de Dios, de este Dios que se hace humano, que asume nuestra condición mortal, que se encarna, es decir, que toma carne humana para hacerse uno como nosotros, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Es un domingo en el que también sentimos un gozo muy especial, porque hay una celebración hermosísima que es fundamental también en nuestra vida de fe y que se enmarca en el contexto de la Navidad, porque es justamente dentro de este tiempo en el que en los cortos meses que tenía Jesús de vida, después de haber nacido del seno purísimo de la Santísima Virgen María, vive él pues este acontecimiento tan especial que después la Iglesia sigue celebrando durante todos estos 2000 años que llevamos nosotros de historia cristiana, católica, como Iglesia de Jesús. Estamos en el domingo de la Epifanía, en el domingo de los Reyes Magos, como se conoce habitualmente esta fiesta, pero en realidad el centro es Cristo, es el niño Jesús, que es adorado por los Reyes Magos, pero es la forma correcta de llamar a esta celebración la Epifanía. La Epifanía de nuestro Señor Jesucristo, como lo vamos a explicar en un momentito más adelante, para que ya no llamemos desde los términos un poquito mundanos a esta fiesta como fiesta de los Reyes Magos, porque los protagonistas en realidad no son los Reyes Magos, es el niño Jesús, es este Jesús que se hace para nosotros y por nosotros, Dios con nosotros, el Emmanuel, nuestro Salvador. Y el Evangelio que nos presenta la Iglesia para que nosotros meditemos en este acontecimiento de la Epifanía del Señor Jesús está en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto,
el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en el que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así entonces, este evangelio es el que podemos nosotros utilizar para reconocer en la celebración del día de hoy la llegada especial de estos hombres que vienen con la intención de adorar al niño Jesús. Decía antes de la proclamación del evangelio que es en los primeros meses de vida del niño Jesús cuando ocurre este hecho tan especial de la llegada de los Reyes Magos. Y dirá alguno: ¿cómo en los primeros meses? ¿Por qué no en las primeras horas o días del nacimiento de Jesús es cuando se presenta este hecho? Si estuvieron atentos al Evangelio, se darán cuenta que cuando los Reyes Magos llegan a visitar al niño Jesús y que lo encuentran con la Santísima Virgen María, ya no estaban en el pesebre. Los evangelios anteriores a este pasaje que leímos hoy nos hablan del nacimiento del niño Jesús en un pesebre. Y para cuando llegan los Reyes Magos a visitar al niño Jesús, ya no estaban en el pesebre, sino que estaban en una casa. Por eso dicen muchos expertos en Sagradas Escrituras que el nacimiento de Jesús y la llegada de los Reyes Magos que asisten pues a este lugar en el que se encontraba Jesús para adorarlo, tienen una diferencia estos dos hechos, estos dos eventos, de varias semanas, inclusive meses. Por eso, entonces, es que afirmamos que la adoración de los Reyes Magos al niño Jesús ocurre no inmediatamente después del nacimiento de Cristo, sino un poquito más adelante. Es apenas un dato curioso que quería compartir con ustedes antes de la reflexión. Pero ¿qué significa para nosotros la celebración del día de hoy? ¿Por qué se llama a esta celebración, a esta solemnidad tan importante, la Epifanía del Señor? ¿Qué significa la Epifanía? Epifanía es una palabra griega que significa manifestación o revelación. Hoy, con esta fiesta de la adoración de los Reyes Magos a Jesús, al niño Jesús, se abre el conocimiento del nacimiento de Cristo, del Mesías, del Salvador, a toda la humanidad. Los Reyes Magos que vienen a adorar al niño Jesús y que vienen de Oriente representan a los países paganos, es decir, a los países que no tenían la fe judía y que tienen conocimiento también del nacimiento de Cristo y ven ellos mismos en el nacimiento de Cristo el cumplimiento de las profecías del pueblo judío. Y ellos que no son judíos vienen entonces desde Oriente, desde sus países de origen, concurren a encontrarse y caminar en una verdadera peregrinación de fe para encontrar al niño Jesús y para adorarlo.
Y la señal que ellos utilizan, estos magos de Oriente, estos sabios de Oriente, que ya la tradición después les dio también el título de reyes, es una estrella que aparece y que va como guiando su camino. Y ellos que son sabios, que provienen de países de Oriente y que tienen la posibilidad de leer a través de lo que encuentran en el movimiento de las estrellas, esa señal especial para a través de ella llegar al punto preciso en el que van a encontrar a Jesús. Se ponen en camino entonces y cuando llegan frente a la presencia del niño Jesús, cumplen su misión, que es la de adorar al niño Jesús. En los Reyes Magos, como personajes misteriosos, de alguna manera ocultos, están representados todos aquellos que no pertenecen al pueblo judío, todos los pueblos paganos, es decir, todos los pueblos que adoramos a Dios en la persona de su Hijo Jesús, también Dios, por supuesto, y que no tenemos el patrimonio espiritual del pueblo judío, por lo menos no como judíos, aunque nuestra fe cristiana sí se basa en los mismos elementos de la fe judía. Estamos allí todos representados. No se nos dice en el Evangelio cuántas personas, cuántos reyes magos vinieron a adorar a Jesús. La tradición más adelante le dio nombre a estos personajes: Melchor, Gaspar y Baltasar. Y la tradición, según la cantidad de regalos que recibe Jesús, es como identificó que estos reyes magos eran tres. Y más adelante, como decimos, la misma tradición les dio nombre. Y es interesante cómo aún fuera de la Iglesia Católica, las personas que celebran todavía la Navidad, que no están pues así como tan dañadas por esa falsa doctrina de muchas sectas protestantes, todavía reconocen a los Reyes Magos como tres y todavía inclusive los llaman por los nombres que la tradición cristiana católica les dio más adelante: Melchor, Gaspar y Baltasar. Independiente de cuántos hayan sido o de cómo se llamaban, el hecho especial es que estos hombres que no eran judíos ven en las señales celestiales un signo que les daba mucha esperanza, un signo que los llenaba de alegría, y por eso es que al ver esta señal en el cielo, esta estrella que los guiaba, se ponen en camino para llegar al encuentro del niño Jesús y adorarlo. Por eso decíamos que esta fiesta no tiene como principales protagonistas a los Reyes Magos, aunque su acto de adoración es tan importante que quedó plasmado en las Sagradas Escrituras y es celebrado desde hace 2000 años por nosotros como Iglesia Católica. Pero el centro de esta celebración es Jesús, Jesús que es adorado, y con el hecho mismo de la adoración de los Reyes Magos, queda más que claro que ese niño Jesús no solamente es un hombre, es también Dios. Una de las sectas que ha hecho más daño en los últimos años a muchos cristianos católicos, cuando se los arrastra pues bajo su dominio, es la secta de los Testigos de Jehová. Y estos hermanos afirman que Jesús no es Dios. Estos hermanos afirman que Jesús es un hombre muy especial, un profeta. Algunos hasta suelen identificarlo con el arcángel San Miguel, pero niegan rotundamente que Jesús sea Dios. Y cuando uno les cita pasajes del Evangelio como el que nosotros acabamos de escuchar, se inventan ellos 1000 argumentos llenos de mentiras y de engaños para negar que la Biblia misma habla de el acto de adoración de los Reyes Magos a Jesús. Y como sabemos, solamente la adoración se rinde a Dios. No se puede adorar a algo o a alguien que no sea Dios. Y claramente el Evangelio
nos está diciendo que Jesús fue adorado por los Reyes Magos, es decir, ellos supieron ver con ojos de fe a ese niño Jesús como Dios, como el Emanuel, como el Dios con nosotros. Por eso, a estos hermanos testigos de Jehová, así también como a los mormones, que tienen una idea de pensamiento más o menos parecida en ese sentido a la de los testigos de Jehová, la Biblia misma les responde y les aclara y les define y les establece con toda autoridad que Jesús es Dios. Y Jesús es Dios porque es adorado por los Reyes Magos, y previamente había sido también adorado por Jesús, por la Virgen María, y por San José, y había sido también adorado por los pastores, quienes tras el anuncio de los ángeles corren rápido. Ellos sí llegaron al pesebre y encontraron allí al niño Jesús. El acto de adoración que nosotros como cristianos católicos hacemos desde hace 2000 años a Jesús, lo hacemos en la misma línea de fe de los Reyes Magos. Estos hombres que sin ser judíos reconocieron en la señal del cielo, en esa estrella que los guiaba, un signo de la llegada de Dios, como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y sin ser judíos, aceptan a Jesús como su Rey, como su Dios, y van y se postran ante Él y lo adoran. Nosotros como cristianos católicos también seguimos desde hace 2000 años adorando a Cristo, que es Dios con nosotros, que es el Emanuel, que es nuestra esperanza, que es el cumplimiento de todas las profecías y promesas y anuncios del Antiguo Testamento, y es el Dios que se ha encarnado para salvarnos. Y en esa escena tan hermosa en la que Jesús niño está cuidado y protegido por San José y por la Santísima Virgen María, vemos entonces el modelo de la familia humana. Y vemos a María siempre al lado de Jesús. Y vemos cómo los evangelistas, de manera especial Mateo y Lucas, se toman el tiempo para aclarar que María estaba allí con el niño Jesús. Un dato que lamentablemente llena de mucho coraje a los hermanos que, por más que se dicen cristianos, no lo son, porque no aceptan a la mamá de ese niño Dios que donó su vida para que a través de ella se hiciera la obra de la salvación. Los hermanitos protestantes que tristemente se llaman cristianos, pero que no lo son, porque no aman a la madre de Jesús, que es también madre de nosotros, porque si ella es madre de la cabeza, también es madre del cuerpo, y nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Los evangelios son muy claros en citar a la Virgen María siempre al lado de Cristo. Por eso nosotros como cristianos católicos, además del amor y de la adoración que le rendimos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, manifestamos nuestro cariño, nuestra reverencia, nuestra veneración, no adoración, sino veneración, como Madre nuestra, a María, porque cuando encontramos a Cristo, siempre a su lado está la Virgen María. Por eso a ella le encomendamos en este tiempo de la Navidad la obra redentora de Cristo sobre nuestros hermanos y hermanas protestantes, para que vuelvan al camino que el mismo Cristo estableció, que es el de su propia persona, a través de la fe que se vive plenamente en la Iglesia Católica. Un día se hizo clara la presencia de Jesús en medio de nosotros cuando se manifestó, cuando se reveló como Dios con nosotros, y es por eso que a esta fiesta, a esta solemnidad, se le conoce como la Epifanía. Que la gracia del Señor, que la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José
permitan que un día, no muy tarde, la presencia de Dios con nosotros, al lado de su Madre, la Virgen Santísima, se haga una vez más evidente, revelada, manifestada a todas aquellas hermanas y a todos aquellos hermanos que desde el interior de grupos protestantes aceptan a Cristo, pero rechazan a aquella por quien Cristo vino a ser Dios con nosotros. Que al final se haga realidad el deseo de Cristo de que sea un solo rebaño, bajo un solo pastor, y que la oración sacerdotal de Cristo, en la que Él mismo le pedía al Padre que todos seamos uno, de la misma forma que Él y el Padre son uno, se haga también una realidad dentro de la vida cristiana de todos aquellos que tenemos fe en el corazón en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llevamos un par de catequesis en las que nos hemos dedicado a ofrecer las primeras ideas de un tema fundamental para nuestra vida como cristianos católicos que nos tiene necesariamente que formar para cuando, al encontrarnos nosotros con hermanitos protestantes que se dicen ser ellos pues pertenecientes a la iglesia que fundó Jesús, afirman tantas barbaridades, tomadas muchas de ellas desde las Sagradas Escrituras, cuando sacan del contexto estos pasajes bíblicos que se aprenden de memoria para confundir a los católicos mal formados y para arrastrarlos al interior entonces de estas sectas diabólicas en las que bajo el nombre de Dios los explotan y los extorsionan y los manipulan y los van perdiendo cada vez más, llenos de odio en sus corazones, y los alejan así entonces de la sana doctrina de la iglesia que Jesús fundó, que los alejan en realidad inclusive de Dios mismo. Estas ideas que empezamos ya desde 2 catequesis atrás a desarrollar, tienen como fin llevarnos a todos nosotros a tener muy claro cuál es el origen de la Biblia, porque todos nosotros como cristianos católicos compartimos con los hermanitos protestantes las Sagradas Escrituras como fuente de la revelación de Dios, con la diferencia, en primer lugar, de que nuestras Biblias católicas, tienen 73 libros, mientras que la de ellos tienen 66. Y como diferencia importante también, el de reconocer que nosotros como cristianos católicos vemos en las Sagradas Escrituras y en la tradición las dos fuentes de donde procede la revelación de Dios para nosotros, mientras que desde Martín Lutero en adelante, todos los protestantes creen que solamente las Sagradas Escrituras, es decir, la Santa Biblia, es la única fuente de la revelación de Dios, lo cual es un hecho supremamente erróneo y falso, porque la Biblia no viene desde Jesús, como lo habíamos dicho la semana anterior. También porque Jesús no escribió nada, ningún pedacito siquiera de las Sagradas Escrituras, así como tampoco Él mandó a los apóstoles a que escribieran, Él los mandó a predicar. Y habíamos citado entonces 2 pasajes bíblicos dentro de los muchos otros que podemos citar, en los que queda claro cómo el mandato de Cristo a sus apóstoles es el de la predicación, el de la transmisión a través de la predicación, de la evangelización oral, de la fe que Él les ha encomendado y de la fe que Él les ha confiado. Y esos 2 pasajes de los que nosotros hablábamos la semana pasada son, en primer lugar, Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo Jesús: vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Esa proclamación de la buena noticia no es basada en un libro, es basada en una persona. Para cuando Jesús les da este mandato a los apóstoles,
las escrituras, tal y como nosotros las tenemos, no existían. Estaba en el pueblo judío el canon de las Sagradas Escrituras, en lo que se conocía como la Biblia hebrea. Ellos no la tienen como Antiguo Testamento, porque para los judíos solamente hay un testamento, solamente hay un pacto, solamente hay una alianza que Dios ha hecho con los hombres, y es la que se hizo allá a través de Moisés con las 12 tribus de Israel, y que se basan en los 10 mandamientos, en el cumplimiento de los 10 mandamientos. Esa ley, así como los otros libros que los judíos reconocían ya como inspirados, eran los únicos libros existentes en la única, podríamos decir, Biblia existente en esos tiempos, que era la Biblia hebrea, y que tenía 46 libros, los mismos que tenemos nosotros en nuestro Antiguo Testamento, como vamos a ver más adelante. Pero la comunidad cristiana, la Iglesia Católica, que tenía apenas sus inicios en la presencia de Cristo con sus apóstoles, y que más tarde recibiría el Espíritu Santo, no tenía una lista de libros inspirados que pudieran ellos llamar Biblia, y que incluyera, además del Antiguo Testamento, libros escritos por ellos mismos que incluyeran ya las enseñanzas y los discursos y las palabras y las acciones y los milagros de Jesús. Es por eso que cuando Jesús les está diciendo a sus apóstoles en este pasaje que nosotros acabamos de leer, vayan proclamando, vayan a todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. No les está diciendo Jesús, vayan con una Biblia y léansela a la gente para que les hablen de mí. No, lo que les está diciendo Jesús es que vayan y proclamen la fe que recibieron de Cristo, y que convierte ese anuncio en la mejor de las noticias, en el mejor de los anuncios, en la buena nueva, que en griego se dice evangelio. Los hermanitos protestantes, qué pesar, pero con mucha ignorancia, piensan que cuando se habla de evangelio, se habla de un libro. Y no. Cuando Jesús los mandó a predicar el evangelio, los evangelios todavía no habían sido escritos. De lo que se trata aquí, a lo que se refiere Jesús, es de él mismo como evangelio, es decir, es de él mismo como buena nueva, como buena noticia, como buen anuncio. No había nada escrito sobre Jesús para el tiempo en el que Jesús manda a sus apóstoles a que prediquen, a que proclamen la buena nueva, a que extiendan la fe cristiana. Esa parte de el testimonio de fe de los apóstoles que se pone por escrito llega más adelante. Pero recuerden esto, Jesús ni escribió la Biblia, ni escribió siquiera un pedacito de la Biblia, ni tampoco mandó a sus apóstoles a escribir, los mandó a predicar. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ojalá pues que sí la hayan anotado ahí. Y la segunda cita bíblica es la de el final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, a partir del versículo 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló: me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. Y ojo a esto: vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Ojo aquí que Jesús, una vez más, el mandato que le está dando a sus apóstoles es el de ir a hacer discípulos. ¿De qué manera? A través del bautismo y a través también de la enseñanza que los apóstoles, a través de su predicación, hacen de la fe cristiana. Esto es muy importante porque todos los protestantes han escuchado de sus pastores que la Biblia viene desde Jesús. Y ese es el error más grande que pueden ellos desde el principio cometer,
cuando consideran que la Biblia salió de las propias manos de Cristo, cuando la Biblia misma nos muestra que no es así. Y cuando la historia misma también nos muestra que no es así. La Biblia no viene desde Jesús. La Biblia no viene desde el inicio mismo de la iglesia. La Biblia, como nosotros la conocemos, como nosotros la tenemos, como nosotros la disfrutamos y como nosotros podemos beneficiarnos de ella, viene desde la acción misma de la iglesia, de la acción evangelizadora de la iglesia, pero en un tiempo posterior a Jesús y a los apóstoles. Y es que es importante porque cuando Jesús tenía este deseo, esta intención de que su fe, su persona, su mensaje se extendiera a todos nosotros, Jesús no dijo a sus apóstoles: tengan, aquí está la Biblia, vayan y léansela a la gente, vayan y cópienla y repártanla a la gente y explíquensela como a ustedes les dé la gana, o díganle a ellos cuando la tomen que también cada uno la puede interpretar como le dé la gana. No, Jesús no les dijo a los apóstoles: tomen, aquí está la Biblia y vayan y a través de ella hablen de mí. No. ¿Qué hizo Jesús? Fundó su iglesia. Jesús no imprimió ninguna Biblia ni la escribió. Jesús fundó su iglesia. Fundó una iglesia. No miles, no 36,000. Una iglesia. Y la fundó sobre Pedro. Y fue a Pedro al que le dio la autoridad de atar y desatar, que en términos bíblicos, en términos teológicos, significa la autoridad de interpretar lo que más adelante la iglesia misma iba a producir, inspirada por el Espíritu Santo, que son las Sagradas Escrituras, la revelación, no solamente a través de las Sagradas Escrituras, como decíamos, sino a través también de la tradición. De tal manera entonces que esa pregunta que hacíamos 2 catequesis atrás, la tenemos que mencionar una vez más. ¿Escribió Jesús la Biblia? No, no escribió Jesús la Biblia. ¿Mandó a sus apóstoles a que escribieran? Tampoco. ¿Viene por tanto entonces la Biblia desde Jesús? No, claramente no. Pero el pastorcito protestante que se enriquece a través de utilizar la Biblia según su conveniencia, sí te va a decir: claro, es palabra de Dios, porque Cristo mismo nos dejó la palabra de Dios, gloria al Señor, aleluya. No se dejen engañar, hermanitos. Jesús no escribió la Biblia. Jesús no le dijo a sus apóstoles: vayan y repartan Biblias. Jesús fundó su iglesia y a esa iglesia le dio la autoridad de comunicar el mensaje que el mismo Jesús había confiado a sus apóstoles. Ojalá que esta parte esté clara, porque es la primera idea fundamental que necesitamos tomar para lo que sigue a continuación. El reconocer que la Biblia tal y como nosotros la tenemos no viene de Jesús directamente. Es inspirada por el Espíritu Santo, pero no viene de Jesús directamente. Más o menos haciendo una cronología, es decir, una descripción en el tiempo de los acontecimientos de nuestra fe, decimos que, así en términos generales, después vamos a profundizar un poco más en esto, pero decimos en términos generales que es más o menos en el año que después los historiadores reconocieron como el año 0 en el que Jesús nació. Digo que más adelante vamos a profundizar un poquito más en eso para tener mucha más claridad. Entonces, contamos más o menos desde el año 0 como hasta el año 33 la vida terrena de Cristo que nace del seno de la Santísima Virgen María, que como nos lo dicen los evangelios de la infancia, que son los 2 primeros capítulos del Evangelio de Mateo y los 2 primeros capítulos del Evangelio de Lucas, vivió ocultamente, secretamente, como cualquier niño y como cualquier joven judío, en el seno de su familia,
allá en Nazaret, y que más o menos como a los 30 años sale entonces para hacer el inicio de su vida pública, de su ministerio, para comunicar la palabra que el Señor, que el Padre misericordioso le ha confiado, y a la vez para atraer a muchos a su Padre, para elegir a los 12, a los que él mismo llama apóstoles y sobre los que después fundará su iglesia, y para dejar entonces confiada a ellos la misión que el Padre le había confiado, porque sabía ya muy bien Jesús que su misión en esta tierra iba a terminar con su muerte en la cruz, con su sepultura y con su resurrección, y que posteriormente iba pues a ascender al Padre para reinar con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Entonces, desde el año 0 hasta el año 33 es cuando Jesús está con nosotros en esta tierra físicamente, históricamente. Y es desde el año 33 en adelante cuando ya la iglesia entonces, que tiene la base de los apóstoles y que a través de la predicación de los mismos apóstoles comienza a extender el mensaje cristiano hasta nuestros días. Pero es desde el año 33 más o menos cuando la iglesia, cuando los apóstoles en la iglesia empiezan a extender el mensaje de Jesús, cumpliendo así la orden que Jesús les ha dado de que vayan y hagan discípulos y que prediquen a toda la humanidad el mensaje de Cristo, la buena noticia. En esos tiempos no había nada escrito sobre Jesús. Es posteriormente cuando, inspirados por el Espíritu Santo, algunos apóstoles y algunos discípulos directos de los apóstoles empiezan a escribir algunas cosas acerca de Jesús. Pero durante esos primeros años no existe la Biblia tal y como nosotros la conocemos. El conocimiento de la fe cristiana, la extensión de la fe cristiana se hace a través de la comunicación oral, de la transmisión oral de la fe por parte de los apóstoles y de aquellos que se iban sumando a la iglesia de Jesús y que posteriormente se convertían también ellos mismos en evangelizadores. A esa tradición, a esa transmisión de la fe de forma oral, es a lo que se le conoce como la tradición en la Iglesia Católica. Y es tradición con T mayúscula, diferente de las tradiciones de las que después los hermanos protestantes, haciendo como siempre mala lectura y mala interpretación de los pasajes bíblicos fuera de contexto, dicen que Jesús atacaba o contradecía. Es la tradición como transmisión de la fe que los apóstoles y sus sucesores fueron haciendo desde el comienzo hasta nuestros días. Pero es necesario tener esto muy claro. Durante los primeros 300 años de la iglesia, la Biblia, como la colección única de todos los textos sagrados que nosotros tenemos ahora y que recogen las verdades fundamentales de nuestra fe como cristianos, no existía. Voy a repetir esa idea porque es muy importante. Durante los primeros 300 años de la iglesia, la Biblia no existía. Es decir, la Biblia tal y como nosotros la tenemos ahora, no existía. Ojo a esto, son 300 años. 300 años. Cuenten ustedes desde el año 33, como decíamos, 300 años en adelante. ¿Qué pasó entonces con esos cristianos de todos esos 300 años? ¿Qué pasó con esos hombres y mujeres que aceptaron la fe en Jesús durante esos 300 años si no había Biblia, si no tenían la Biblia? Tenían el Antiguo Testamento, pero todavía para ellos no era Antiguo Testamento porque no había uno nuevo todavía. ¿Por qué no había uno nuevo todavía? Porque no se había escrito y porque no se había compilado, es decir, no se había recogido, no se había colectado, no se habían reunido estos libros, que fue una acción posterior de la iglesia, no de Jesús ni de los apóstoles, sino de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la iglesia católica, que era la única iglesia que existía en ese tiempo.
¿Por qué? Porque es la única iglesia que Jesús fundó. Es la única iglesia que proviene desde Cristo y de los apóstoles. Los primeros 300 años de la predicación apostólica de la fe cristiana no incluían la Biblia, no incluían la Sagrada Escritura. Los apóstoles y sus sucesores anunciaban la buena nueva, es decir, anunciaban a Cristo, que es el Evangelio de Dios, la buena nueva de Dios, de forma oral. Las comunidades que San Pablo, que San Pedro, que Santiago, que San Mateo, que los demás apóstoles fueron creando, no como iglesitas particulares, no como changarritos separados, como ahorita en estos tiempos todos los fundadores de sectas hacen, sino como comunidades que celebraban y vivían una sola fe cristiana, católica. Eran comunidades que iban ellos formando a través de la predicación, de la evangelización, de la proclamación del mensaje de Jesús, tal y como Jesús mismo se los mandó a ellos. Pero no había nada escrito, por lo menos no considerado como libro inspirado, como Sagradas Escrituras, tal y como nosotros la tenemos en este momento. La creación de la Biblia fue un largo proceso. De la Biblia, pues, como nosotros la conocemos, ¿no? De como nosotros la tenemos ahorita dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con 46 libros en el Antiguo Testamento y con 27 libros en el Nuevo Testamento. Esa Biblia, tal y como nosotros la tenemos ahorita y la conocemos y la disfrutamos ahorita, tuvo un largo proceso para su elaboración. Los líderes de la iglesia primitiva, no de la iglesia evangélica o mormona o de los testigos de Jehová o de la bautista, porque ellos no existían. Los líderes de la iglesia primitiva, que son los apóstoles y sus sucesores, de donde procedemos nosotros como iglesia católica, porque son ellos también iglesia católica, revisaron detenidamente numerosos manuscritos que existían en ese tiempo, inspirados por la persona, por las enseñanzas de Jesús. Muchas personas empezaron a escribir su propia versión de los hechos que los apóstoles proclamaban. Muchísimos libros empezaron a surgir, pero ojo, esa no era la Biblia todavía, porque no solamente personas que pertenecían a la fe cristiana verdadera, a la fe cristiana católica, escribían acerca de Jesús. No solamente los apóstoles y sus sucesores escribieron legítimamente escritos, valga la redundancia, inspirados en Jesús. Muchas otras personas, inclusive no provenientes de la iglesia de los apóstoles, escribieron obras acerca de Jesús. Había un grupo en especial que estaba dividido en muchísimas ramas que también tomaron la persona de Jesús y el mensaje de Jesús y comenzaron a beneficiarse de él, con la diferencia de que no enseñaban la fe en Cristo como los apóstoles lo hacían, sino que le mezclaron muchas cosas provenientes de otras religiones y de filosofías y de ideas muy diferentes y supremamente contrarias a la fe cristiana. Y este grupo se llamaba los agnósticos, el grupo o el movimiento de los agnósticos. Y estas personas empezaron a escribir también muchas cosas acerca de Jesús. E historiadores judíos también vieron como una novedad lo que estaba sucediendo durante toda esa época en esa región del Medio Oriente, cuando personas inspiradas por las enseñanzas de Jesús empezaron a creer, por supuesto, la fe cristiana, basadas en los hechos que otras personas habían testificado o que proclamaban, como en el caso de los apóstoles, y empezaron entonces a escribir acerca de la persona de Jesús sin ser ellos mismos cristianos. Había entonces muchos escritos en ese tiempo inspirados en la persona de Jesús,
Pero una vez más, no había Biblia, habían muchísimos libros, todos ellos inspirados en la persona de Jesús, pero no todos ellos provenientes de los apóstoles o de los sucesores directos de los apóstoles. Y es entonces cuando la iglesia, ¿cuál iglesia? La Iglesia Católica, bajo la inspiración del Espíritu Santo, discernió, es decir, hizo una acción supremamente importante y supremamente lenta, pero eficaz, de identificar, guiada por el Espíritu Santo, cuáles eran los libros que tenían inspiración divina, es decir, que habían sido inspirados por el Espíritu Santo para incluirlos en el canon bíblico, en el canon de las Sagradas Escrituras, y cuáles libros no eran inspirados, por más que hablaran de Jesús, o por más que estuvieran inspirados en la persona y en las enseñanzas de Jesús, para desecharlos como libros mundanos, es decir, libros no inspirados. Antes del nacimiento de Cristo y de que Cristo fundara su iglesia, la Iglesia Católica, bajo la autoridad de San Pedro, ya existía una primera parte de la Santa Biblia, como decimos, que para nosotros en nuestra Biblia la llamamos Antiguo Testamento. Y esa versión de la Biblia hebrea que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento, incluía ya 46 libros en la misma Biblia hebrea, tal y como Jesús la conoció, tal y como los apóstoles la conocieron y la utilizaron para citar pasajes de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento que hablaban de Cristo y que aún desde el Antiguo Testamento anunciaban ya la llegada de Jesús, la llegada del Señor. Esto es importante porque una de las diferencias que mencionábamos con respecto a la Biblia protestante, con respecto a la Biblia católica, es que ellos tienen 7 libros menos. Y nosotros conservamos la lista o el canon de las Sagradas Escrituras de la Biblia, tal y como Jesús y los apóstoles la conocieron, que incluía no 39 libros, sino 46. Más adelante vamos a adentrarnos un poco más también con detalles en esta diferencia. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué hay aparentemente 2 cánones o 2 listas de las Sagradas Escrituras que son diferentes? Uno más corto de 39 libros y uno más largo de 46. De tal forma que tengamos la posibilidad de responder a nuestros hermanos protestantes que en medio de su ignorancia se atreven a hacer afirmaciones tan absurdas, tan tontas, tan falsas, como que nosotros los católicos le agregamos 7 libros a nuestra Biblia. Y nos leen entonces, así de ignorantes como son, una sentencia que está por allá en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis, en el que San Juan está diciendo que el que le agregue algo a este libro santo, sea maldito, sea anatema. Cuando en realidad esa sentencia se dirige a ellos porque nosotros no le pusimos nada a las Sagradas Escrituras. Ellos se lo quitaron, como vamos a ver nosotros entonces más adelante. Vamos por lo pronto a hacer una pausa en este tema que es tan importante para todos nosotros, para que escuchemos unos anuncios y unos comerciales de nuestra diócesis de Knoxville. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios: en Oak Ridge en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde,
En Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost a las 7 de la noche. En Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Vamos a despedir entonces el programa poniéndonos en las manos de nuestra Madre, la Virgen Santísima, para que nos cubra con su manto, para que siga intercediendo por todos nosotros como la esposa de Cristo, como el cuerpo de Cristo que somos, y para que bajo su amparo, bajo su guía, caminemos todos nosotros seguros en la fe que su Hijo Jesús nos ha dejado en su iglesia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que sigan celebrando con mucho gozo la presencia del Dios con nosotros a través de su encarnación. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.